Cuando trabajé en el área de limpieza del crucero transcontinental americano, no pensé que iba a tener una experiencia que me acercara tanto a la muerte y a lo desconocido a la vez. No le temo a morir, pues cada día que pasa nos acercamos un poco más a ese día, el día en que nuestra mente se apague y nos enfrentemos al más allá. Sin embargo, este hecho no me atemoriza, sino que me intriga. Creo que no le temo a la muerte por saber que es algo natural y que es el final de algo. A todo y a todos nos pasa. A lo que sí le temo es a esos aparentes errores, o cosas, eventos o situaciones inexplicables que te hacen pensar que algo se escapó del mundo de los muertos. De una dimensión desconocida, impalpable e invisible para el ojo humano, le temo a ver a un espectro y no saber su motivo de estar aquí, pues debe de haber una razón. No creo que todo sea simplemente obra de la casualidad que rodea al mundo que comprendemos, y al que no podemos ni debemos comprender. Un espectro es algo que puede hacer que cuestiones tu salud mental, tu forma de ver las cosas, tu percepción y tus creencias. Las mías cambiaron desde que el crucero se convirtió en un naufragio, con más de 4.000 almas a bordo, con un saldo de 244 muertos y otros cientos de heridos. Pero, ¿qué fue lo que ocasionó el hundimiento de este gran barco? ¿Y por qué pienso que se relaciona con lo paranormal? Pues déjame contarte mi vivencia a bordo de este barco, el cual creí por momentos que se convertiría en mi tumba. El transcontinental americano salió el 2 de julio de 2012 de una costa mexicana del Atlántico, iba en dirección hacia Europa en un viaje que duraría 2 semanas. El barco era un crucero vacacional de lujo. Los clientes de la embarcación eran personas de clase media alta o alta, gente de un poder adquisitivo grande, pues se podían dar el lujo de unas vacaciones como las que ofrecía el Transcontinental, un barco de 4 pisos con todas las comodidades de un hotel móvil, incluso algo que por mucho tiempo me ha parecido algo absurdo. Una alberca. Albercas dentro de barcos es algo que nunca he terminado de entender, pero bueno, el tema no es este, sino lo que sucedió a partir del tercer día de viaje. Yo había trabajado en otro crucero de la compañía como personal de limpieza, pero por problemas de renuncias constantes, me cambiaron de unidad y me asignaron a la embarcación ya mencionada. Mi trabajo era básicamente el de una persona encargada de la limpieza y acondicionar las habitaciones de los clientes, los pasillos, comedores y áreas de interés general. Durante el tercer día del viaje, pude notar la presencia de una persona que me pareció demasiado inusual. Era alguien que desencajaba en todos los sentidos con el lugar y el momento, donde y cuando lo llegaba a observar. Era un hombre vestido de traje gris, con un chaleco, camisa blanca, pantalón de vestir y un sombrero estilo Bristol. Me pregunté inmediatamente al divisarlo en la lejanía, ¿cuál habrá sido el motivo por el que el hombre decidió salir utilizando esa ropa, en un lugar donde hacía calor y toda la gente, incluido el personal, vestía ropa cómoda que se adecuaba a las altas temperaturas del lugar y el clima? En fin, me pareció extraño. Pero era obvio que la vestimenta del hombre no le causaba problemas a nadie, no tenía por qué hacerlo, así que solamente lo ignoré. Por la tarde, cuando el sol estaba cayendo, vi de nuevo al hombre del traje. Esta vez alcancé a visualizarlo un poco más de cerca. Estaba en una mesa enseguida de la alberca, dándome la espalda. Su sombrero estaba sobre su cabeza, había un abrigo en el reposo de su silla y estaba completamente solo. Me acerqué lentamente para hablar con él y decirle que me había llamado la atención su elegante forma de vestir, la cual era diferente a la de cualquier otra persona del lugar. Cuando estuve lo suficientemente cerca de él, a unos 2 o quizás 3 metros de distancia, el hombre desapareció, se fue desvaneciendo en el aire en cuestión de segundos, como si se hubiera hecho de humo, y su cuerpo se hubiera fundido con el aire de alrededor. Me quedé paralizado, no sabía qué hacer, no sabía si lo que acababa de ver en ese momento era algo real, o un producto de mi imaginación, de mi cansancio, del calor, del mar, o no lo sé, algo que simplemente había imaginado o visto mal. Me dio miedo el hecho de verlo ahí tan tranquilo, como parte del barco, de la tripulación. Como si fuera una persona común y corriente, solamente vestido de una manera distinta, y segundos después nada, desvanecimiento,
una desaparición, un acto de escapismo perfecto, o era que acababa de ver a un fantasma. O quizás me estaba volviendo loco y ahora veía cosas donde no las hay. No lo sabía en ese preciso momento, y me costó salir de mi asombro, pero minutos después, continué con mi trabajo. Posteriormente me fui a descansar. El día siguiente pregunté a mis compañeros que si habían logrado ver a una persona vestida de un traje gris, alguien que desencajara totalmente con el perfil de cualquiera de los viajeros. Nadie supo decirme nada. Incluso algunos creían que estaba jugando o tratando de hacerles una clase de broma. En fin, rendí mis esfuerzos de averiguar si alguien más había visto lo mismo que yo, pues parecía ser inútil. Esa misma noche volví a ver a el hombre del traje gris. Esta vez lo alcancé a distinguir caminando por uno de los corredores principales de los cuartos de huéspedes. Caminaba a unos 15 metros de mí en la misma dirección hacia donde yo iba, dándome la espalda por tercera vez. Le grité y traté de llamar su atención, mas no lo conseguí. Cuando dio vuelta en una de las esquinas que conectan a otro pasillo lo perdí de vista. Corrí a ver hacia donde se había ido, pero no hubo rastro de él, solamente desapareció. Fue de nueva cuenta algo casi instantáneo. Empecé a preguntarme por qué este tipo aparecía solamente cuando yo lo podía ver, pues nadie más de la tripulación parecía darse cuenta de su presencia. También me cuestionaba cómo sería de frente, cómo sería su rostro, pues solamente veía su espalda, no alcanzaba a ver ninguna facción con detalle o detenimiento. Era un hombre delgado y alto, mas no sabía qué otro rasgo físico lo caracterizaba. Me estaba volviendo loco el hecho de verlo desaparecer así de repente, y no solo eso, verlo desvanecerse en el aire enfrente mío, como un cúmulo de humo que de repente empieza a dispersarse. Era demasiado para mi cabeza y solamente podía esperar a no volvérmelo a encontrar, pero aparte de eso no podía hacer nada para evitarlo. Al día siguiente mi cuerpo estaba raro. Me sentía algo enfermo, pero no tenía ningún síntoma. Me dolían los músculos como después de hacer ejercicio. No sabía a qué se debía ese malestar, y me negaba a pensar que tenía que ver con la constante aparición del hombre de traje gris, por más que deseaba olvidar mis encuentros con él. El efecto en mí era contrario. Lo recordaba aún más vívidamente. Al ver a cualquier multitud pequeña de personas, intentaba rastrearlo o asegurarme que su silueta no estuviera entre ellos. Cuando no lo veía, había un alivio en mí y podía seguir con lo que estaba haciendo, pero de alguna manera sabía que ese alivio no duraría mucho. Es como si hubiera estado esperando todo el día para que cayera la noche y volver a encontrarlo, rondando por ahí. A este punto yo estaba convencido de que estaba viendo a un fantasma, una entidad que parecía rondar el barco sin rumbo fijo, pero no dejaba de preguntarme a mí mismo por qué razón él se encontraba ahí, entre nosotros, en ese barco. Cayó la noche, y como no podía ser de otra manera, volví a verlo. Estaba en la parte trasera de la sala de limpieza, donde se encuentran las lavadoras industriales para asear ropa, sábanas y cualquier tipo de prenda. Caminaba lentamente entre las máquinas, pero no parecía disimular su paso, ni querer esconder su presencia ahí. En un lugar donde supuestamente no debería estar, era una presencia totalmente desencajada a su lugar y a su contexto. No debería de estar ahí. El simple hecho de verlo rondar era inquietante. A eso le sumaba que hacía días lo había visto desaparecer repentinamente. Y la noche anterior esfumarse a la vuelta de la esquina de un pasillo que por el día era concurrido. Era demasiado extraño todo lo que envolvía esa extraña presencia. Aunque el miedo invadía mi cuerpo, empecé a caminar detrás de él, pues mi curiosidad me envalentonaba y me hacía no pensar con exactitud qué era lo que intentaba averiguar. Quizás solamente quería verlo esfumarse de la nada de nueva cuenta. Tal vez quería confirmar las sospechas que he tenido, de no estar loco, y de ver algo que resulta invisible para todos los demás, por lo menos en ese barco. Lo seguí hasta que dobló de nueva cuenta en una esquina, la cual dirigía hacia una sala de mantenimiento del barco. Pensé que cuando estuviera frente a la puerta de esta nueva sala, el hombre ya habría desaparecido, pero para mi sorpresa, él seguía ahí. Simplemente estaba parado, parecía estar esperándome, pero yo mantenía mi distancia. Una que consideré prudencial,
pues la curiosidad en mí era fuerte, pero lo era más el hecho de estar frente a algo desconocido, insólito, algo que desobedece a las leyes naturales y físicas que conocemos como seres humanos. Mi intriga no nublaba mi juicio y me mantenía atento, pero cauteloso. No sabía qué es lo que haría si ese hombre de pronto me hablaba o se giraba ante mí, por lo que procuré que la distancia entre esta aparición y yo nunca fuera mínima. Lo siguiente me dejó impresionado. La aparición tomó la manija de la puerta que da hacia la sala de mantenimiento, la giró y abrió el acceso. Estaba interactuando con el mundo real, con el mundo que yo conozco. Ese ser aparentemente fantasmal e impredecible era capaz de tomar una manija y abrir una puerta. ¿Cómo era posible? No lo sabía, y tampoco tenía la manera de averiguarlo. Mi mayor esperanza de conseguir respuestas era siguiéndolo y viendo hacia dónde se dirigía. Durante todo este tiempo, el hombre del traje gris siempre estuvo de espaldas a mí. Seguía sin saber cómo era su rostro, sus facciones, alguna característica de cómo es que se veía por delante. Solamente veía su espalda, sus pies, su cabeza por detrás, el sombrero siempre sobre él, además de que siempre me parecía demasiado real. Era como una persona cualquiera. Si intentaba alcanzarlo, pareciera que iba a poder tocarlo si yo quería, pero no quise correr ese riesgo. Lo seguí hasta la sala de mantenimiento. Estaba igual de sorprendido como de asustado. Esta era la ocasión en la que más tiempo lo había visto. Esta vez su aparición no fue fugaz, ni esporádica ni repentina. Incluso diría que no fue aleatoria. Parecía estarme esperando. Empecé a tener el presentimiento de que quería mostrarme algo. Llegamos hasta una caldera que conectaba los sistemas de calefacción del agua del barco. Estaba rodeado de tubos y de maquinaria que quien no sabe cómo opera, ni siquiera puede distinguir una forma precisa. El hombre se detuvo justo al lado de la caldera principal. Yo, detrás de él a unos 7 metros de su cuerpo, me detuve también. Todo lo que había en ese momento era el ruido de las máquinas de la sala, el sonido de mi corazón golpeando mi pecho con aparente intención de querer salir despedido, y el hombre del traje gris frente a mí, dándome la espalda, quieto, inerte frente a esa gran caldera. No sé qué es lo que esperaba, que desapareciera, o que me hablara. Simplemente nos quedamos ahí unos segundos, hasta que él, lenta y pausadamente, empezó a darse la vuelta. Estaba girando su cuerpo entero hacia mí, y la intriga de ver su rostro, o de que me comunicara algo era demasiada. Sentía que el corazón se me subía a la garganta, mi cabeza, mis nervios. Tuve la sensación de que mi cerebro de repente no cabía dentro de mi cráneo. El ente se dio la vuelta por completo. Sin embargo, hubiera preferido que éste nunca lo hubiera hecho. Su cara no tenía piel, sus globos oculares resaltaban sobre las cuencas de su cráneo, el rojo vivo de la sangre sobre sus músculos le daba un brillo espeluznante a su semblante, sus dientes, sus encías, todo era visible. Parecía que le habían arrancado el cuero de un solo tajo, como si se hubiera peleado contra un oso o un león que lo hizo pedazos. Su chaleco por la parte de adelante estaba empapado en sangre, como una explosión de pintura que le fue detonada justo en el pecho, la cual chorreando había llegado hasta sus piernas. De pronto, alzó su mano derecha, y me señaló con la punta de su dedo índice, un costado. Estaba apuntando directamente a la caldera principal, la cual, ni siquiera me di cuenta cuando empezó a hacer un chillido ensordecedor. La caldera estalló y por poco me quema. El fuego salió disparado en todas las direcciones de la sala y yo salí huyendo de ahí. Antes de irme por donde había venido, eché un último vistazo a la sala en llamas. El hombre del traje gris ya no estaba por ningún lado, había desaparecido, creo yo, en algún momento de la intensa explosión. Luego de esto salí corriendo de ahí para dar aviso sobre el accidente. El personal técnico del barco corría en todas direcciones, la gente estaba alarmada, pues el estruendo había sido enorme. Había personal auxiliar tratando de mantener el orden y de que las multitudes no cayeran en pánico, pero la alarma que sonaba por los altavoces de todo el barco no ayudaban. El fuego empezó a expandirse por todo el subnivel de mantenimiento. Era un incendio incontrolable. El personal técnico no podía hacer más que retrasar el paso de las enormes llamaradas que provenían desde las entrañas de la embarcación.
Minutos después hubo otro fuerte estallido, y ese fue el momento en el que comenzó el final. La integridad del casco interno del navío estaba comprometida. Algunos dicen que fue un asunto de mal mantenimiento. Otros mencionan que el equipo del barco era demasiado antiguo. Lo cierto es que el accidente fue una posibilidad remota. Los barcos no estallan como lo hizo este, no así, no tan de repente y sin poderse haber previsto. Empezaron a subir a personas a los botes salvavidas, pues el barco iba a desbaratarse en cuestión de minutos, pero poco después de la segunda explosión, hubo una tercera que nos quitó el poco tiempo que teníamos para desalojar el barco. Esta fue en un nivel alto de la nave, la cual terminó con la poca estabilidad que ésta aún conservaba. Y redujo el margen de escape de minutos a simples, cortos e insuficientes segundos. En medio del caos, volví a ver a esa figura, a ese hombre, caminaba dándome la espalda de nueva cuenta, la gente corría a su alrededor y no notaba su presencia, era como una piedra en un río, pero luego me di cuenta que la gente no lo rodeaba, sino que simple e inexplicablemente pasaba a través de él, como si estuviera hecho de humo. El barco empezó a naufragar, y hubieron cientos de personas que no alcanzaron a subir a uno de los botes salvavidas, yo entre ellos. Logré aferrarme a un amplio pedazo de madera que flotaba en medio del vasto océano, junto a otras 4 personas. Los salvavidas y los sobrevivientes esperábamos la llegada de helicópteros rescatistas, pero para cuando estos llegaron, 244 personas habían perdido la vida por lesiones, ahogamiento, o por haberse quedado atrapados entre los escombros que se hundían lentamente en medio de ese desolador desierto azul. Nuestro naufragio hubiera sido más largo si no se hubiera dado la señal de alerta a tiempo, pero logró hacerse y en pocas horas llegó la Guardia de Aguas Internacionales. Arribaron 2 barcos. Uno nos llevaría de vuelta a los sobrevivientes, al lugar de donde habíamos partido, el otro se quedaría en labores de búsqueda y rescate, las cuales no sirvieron de nada, pues parecía inevitable lo que sucedió después del estallido de la caldera. Durante todo este tiempo no había dicho nada sobre el accidente, pues yo no tenía nada que hacer en la sala de mantenimiento, donde se originó todo el caos. Mi testimonio de poco o nada serviría en ese momento. Además no aportaría nada a lo sucedido, no pude hacer nada, no sabía qué es lo que estaba pasando, o más bien, lo que estaba a punto de suceder cuando vi al extraño hombre del traje gris caminando hacia el cuarto donde empezó todo. Otro factor importante es que no podía decir lo que había estado viendo. El hombre del traje gris, hasta donde yo sé, no fue visto por nadie más, y a día de hoy no se habla nada sobre alguien con las características de este ente. Estoy seguro de que era un espectro, una aparición, pero intentaba advertirme que era lo que estaba a punto de suceder. No lo sé, pero mi presencia ahí no sirvió de nada, no estuve a tiempo de prevenir el naufragio, no podía haberlo sabido. Lo más inquietante era el aparente rostro accidentado, desfigurado y totalmente irreconocible de la aparición. Me preguntaba cuál era el motivo de que el ente tuviera este aspecto. Si algo así como un motivo de esto existiese, después sabría la razón, o por lo menos la que empecé y no dejé de creer. Un documental se realizaría años después de lo acontecido. En este se mencionaba que el barco fue construido en 1912, para usarse en un viaje que tendría origen en Estados Unidos, y final en las costas de Portugal, pero algo salió mal, la caldera principal estalló, y murieron 6 personas. Cuando esto aconteció el barco aún estaba en sus últimas revisiones, por lo que esas 6 personas era equipo de mantenimiento del barco, y un hombre supervisaba las operaciones. Luego el viaje se cancelaría por las ya mencionadas fallas técnicas en la caldera. El error no pudo ser reparado, y el barco fue enviado a México para ser desmantelado y vendido en partes, lo cual nunca sucedió. El barco fue utilizado y reacondicionado en el año 1966. Desde entonces, se le había dado un uso comercial. Sin embargo, lo del accidente de la caldera todo el tiempo fue un secreto de la empresa que habría comprado la embarcación, un secreto que de ser revelado, saldría caro, lo cual no le convenía a los inversores de la compañía a la que pertenecía Transcontinental Americano. Creo que esa aparición, la cual estuvo constantemente cerca de mí, durante esos días previos al accidente,
pudo haber sido una de las personas que falleció en el accidente original de 1912. Su ropa coincidía con la época y el lugar al que me llevó, el lugar donde él y 5 personas más perdieron la vida. Me señaló la caldera con el dedo como advirtiéndome que esa parte del barco era peligrosa, como diciéndome que eso estaba a punto de estallar y ocasionar un enorme accidente. Después de esos últimos momentos en el barco, nunca más volví a ver al hombre del traje gris, ni a nadie que sienta que no parece de este mundo, del mundo de los vivos. Fue algo único, un acontecimiento que recuerdo como si lo hubiera vivido hace pocos días, y por más que transcurre el tiempo, no puedo dejar de ver el rostro ensangrentado del hombre del traje gris, quien creo que quedó de esa manera después de la explosión que le costó la vida. Lo que no sé es si estaba tratando de advertirme lo que iba a suceder, o simplemente me llevó ahí para que yo tuviera el mismo destino que él. Relato escrito y adaptado por Liz Rayón.